Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Estamos nuevamente aquí una noche más en nuestro discipulado virtual. Obviamente estamos todavía en tiempos de cuarentena aquí en nuestro país y hay ciertas medidas pues que se están tomando para todavía estar en esta situación un poco más de tiempo. Pero bueno, damos gracias a Dios que nos podemos reunir por medio de este medio y bueno, pedimos al Señor que nos ayude en todo tiempo. Solamente déjeme poner aquí algo que estoy tratando de conseguir y bueno, con la ayuda del Señor vamos a salir adelante en la enseñanza que tenemos planificada para esta noche. Hay algo hermoso que el Señor nos ha dado y quiero compartirlo con ustedes a través de la palabra de Dios. Y vamos a ir a la oración. Dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo en oración. Vamos a poner esta noche en manos del Señor nuestro estudio. Hoy vamos a estudiar sobre la epístola a los romanos, hermosa carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Posiblemente escrita en Corinto según los entendidos y estudiosos eruditos. Esto fue escrito mediante Pablo se alojaba, ¿verdad?, en la casa de un tal Gallo, y ahí fue pues transcrita quizás por Tercio, y de esa manera pues como amanuenses ellos dirigieron esta hermosa carta para el pueblo judío que estaba en Roma. Había mucho pueblo que había alcanzado el Señor a través de los apóstoles, tanto de Pedro como de Pablo, y habían sido dispersos muchos, estuvieron por Roma. Y obviamente la preocupación apostólica fue muy interesante y hicieron un trabajo que nos quedó plasmado, una de las mejores, de las epístolas más largas y con un contenido impresionante que quiero compartir esta noche con usted. Así que mientras usted ya está ahí preparándose con su cafecito, preparándose con su lápiz, con su cuaderno de apuntes, por favor, vamos a orar al Señor y vamos a prepararnos para dedicar este tiempo de estudio de la palabra de Dios a edificar el cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor. Te rogamos en esta noche que tu Espíritu Santo esté trayéndonos, Señor, manantiales de vida, manantiales, Señor, de vida para que nosotros podamos edificar al cuerpo de Cristo, Señor, tal como tú lo mandas en tu hermosa palabra. Señor, te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos des, Señor, sabiduría de lo alto, no sabiduría terrenal, sino que nos des sabiduría de lo alto, Padre amado, para poder nosotros discernir lo que dice tu palabra de Dios y lo que nos quisiste, Señor, enseñar a través de la palabra de Dios escrita e inspirada, Señor amado, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido también por aquellas personas que están pasando un tiempo difícil, Padre amado, un tiempo quizás de enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret te rogamos, Padre amado, que tú hagas un milagro en su vida y que ellos puedan ver la misericordia de Dios, Señor, también en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque el estudio es un poquito largo. Como les indicaba, esta carta o esta epístola, como se le llama, esta epístola fue escrita posiblemente por el apóstol Pablo en un lugar que se llama Corinto, posiblemente, dicen los eruditos. Pablo escribió quizás con la ayuda de uno de sus discípulos llamado Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 3, donde el apóstol Pablo pues hace mención acerca de esto. Ahora, ¿qué es una epístola? Alguien me preguntaba, hemos estudiado ya en estos días la epístola a Santiago, hemos estudiado la epístola a los Gálatas, estudiamos también esta epístola ahora de Romanos, y alguien me preguntaba qué significa la palabra epístola. Bueno, la palabra epístola significa carta omisiva, en este caso una carta omisiva de manera formal que se dirige a un conjunto de personas determinado.
¿verdad? Y especialmente eran enviadas por los apóstoles, en este caso, a diversas comunidades que existían. Por ejemplo, en este caso se escribía a una comunidad directamente que estaba, comunidad judía, que estaba en Roma. Pero mire qué interesante cómo el apóstol Pablo, cómo era la preocupación apostólica por las iglesias que se estaban estableciendo, las iglesias, los creyentes que se estaban estableciendo en muchos sitios. Ahora, esta epístola es una cosa bien interesante porque al estudiar nosotros esto, vemos que aquí hay una preocupación apostólica. Yo quiero que usted lo mire de este punto de vista conmigo. El apóstol Pablo ya tenía conocimiento, ellos eran judíos obviamente, y como judíos eran conocedores de muchas cosas y muchas costumbres, muchas situaciones que ya habían aprendido desde niños. Acuérdense usted que a los judíos, pues a partir de los meses de nacidos se los llevaba a la presentación. Luego de eso, a los 8 años de edad, ingresaba el niño en una estricta, profunda meditación de todo lo que era la ley, de todo lo que eran las escrituras y todo lo que era la cultura judía, todo lo que era la cultura. Ellos aprendían durante toda su vida. Entonces, obviamente a ellos no había mucho que enseñarles acerca de las costumbres judaicas, ¿verdad? Pero sí había que enseñarles algo bien interesante. Tenían que enseñarles lo que significaba Jesucristo, lo que había pasado, cuál era el plan de Dios, qué era lo que el Señor perseguía a través de la muerte, de la crucifixión, a través de la resurrección y sobre todo a través de la bendita ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a ir viendo. Obviamente es una carta que no la podríamos estudiar en una hora, tendríamos que estudiarla en varios días, pero sin embargo vamos a sacar un extracto importante para que nosotros podamos entender un poquito mejor cuál fue el propósito principal de dar a notar a este grupo de la iglesia y obviamente a toda la iglesia en general, qué era lo que el apóstol Pablo quería explicar a ellos. Así que vaya conmigo, por favor. Vamos a empezar en el libro de Romanos capítulo 8. Vamos a irnos a Romanos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 9. Vamos a comenzar por ahí. Mire cómo el apóstol Pablo comienza esta carta o la idea, lo que quiere expresar en adelante. Luego vamos a ir a otros versículos importantes y vamos a ir descubriendo cuál es el propósito fundamental de la carta. Dice aquí el apóstol Pablo: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, escuche bien esto, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Qué tremendo, qué cosa más interesante que encontramos al leer toda esta carta, ¿verdad? Vemos nosotros que aquí hay una preocupación apostólica, y la preocupación radica en la forma de vida que lleva la persona que ha aceptado a Jesucristo. Porque fíjese usted, aquí el apóstol está mencionando aquí varias cosas, el apóstol Pablo. Una de las cosas que el apóstol dice aquí, que ya no estamos en la carne, pero consecuentemente el apóstol está enseñando aquí una gran verdad, que al entregarnos nosotros a Jesucristo, al aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, entramos a una nueva dimensión, espiritual, ya no carnal. Obviamente hay cristianos o hay creyentes que piensan que todavía, aun después de haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, piensan que viven una vida común, como cuando nosotros estábamos obviamente apartados de las cosas de Dios, o estábamos en el mundo, estábamos todavía como los pródigos. Pero fíjense aquí que aquí el apóstol nos quiere dar a entender una gran verdad, una gloriosa verdad, diría yo. Primeramente se refiere aquí al testimonio, da un testimonio aquí el apóstol Pablo. Aquí en el versículo, más adelante vamos a ver un poquito más, pero aquí el apóstol Pablo quiere mencionar algo muy importante. Primero, para ir puntualizando y luego regresar aquí. Primero, que
el Hijo de Dios, porque ahí está hablando de los hijos de Dios, el que es hijo de Dios definitivamente no va a vivir nunca en las obras de la carne. El Hijo de Dios va a vivir una vida conforme al Espíritu. Y como dice ahí la palabra de Dios, y si en verdad en el Espíritu de Dios habita en nosotros. O sea, hasta aquí hay una afirmación. Hemos enseñado por doctrina pues que el Espíritu Santo está sobre, junto y en nosotros. Aquí el apóstol está afirmando esta doctrina. Está afirmando que el Espíritu Santo de Dios mora, habita, se mueve y está siempre con nosotros, con su iglesia. Mire qué interesante. Porque si no, el apóstol dice aquí, el apóstol Pablo, dice definitivamente, porque si no tienes al Espíritu de Dios, si hay alguna duda, entonces ese tal o esa persona, ese miembro o ese como usted le quiera llamar, no es del Señor. Fíjese usted, hay una cuestión tácita aquí. Hay una cuestión, un requisito sine qua non para aquellos que somos hijos de Dios. Y el requisito principal y fundamental es que nos aprendamos a mover, a desplazarnos en el Espíritu, ya no en la carne. Ojo con esto, lo estamos leyendo en todas las otras cartas. Lo leímos en la carta de Santiago, lo leímos en la carta de los Hebreos, lo leímos también en la carta que estudiamos en la vez anterior también, y ahora lo estamos viendo en el libro de Romanos, que el requisito fundamental lleva el Espíritu Santo en la vida del creyente. O sea que no es por las obras nuestras como lo habíamos estudiado ya en Santiago, sino que es el Espíritu de Dios quien va a hacer obras a través de nuestra, de adentro hacia afuera, para guiarnos y para enseñarnos a vivir una vida plena en el Espíritu. Ahora, si vamos un poquito más al libro de Romanos, a comenzar en el capítulo 1, versículos 3 y 4, vamos a encontrar aquí una manifestación gloriosa de lo que nos quiere enseñar el apóstol. Vaya conmigo un momentito. Dice aquí, Romanos 1, 3 al 4, acerca de su Hijo, mire lo que dice ahí, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, porque aquí menciona varias cosas el apóstol a la vez, el apóstol Pablo. Aquí está diciendo, en primer lugar, se refiere al testimonio de Cristo. ¿De dónde salió Él? Porque aquí hay dos lineamientos importantes o dos líneas importantes. La primera, la línea natural o la línea terrenal, que Jesucristo viene de un linaje de reyes, viene de un linaje especial, viene de un linaje de la promesa. Les está enseñando, fíjense usted, está hablando con judíos conocedores de la multiforme escritura. Está hablando con gente que conoce de esto y le está enseñando a ellos lo principal. Primero lo terrenal. Cuidado, dicen, Jesús es nacido y dice ahí, es nacido de descendencia. Mire qué importante. La descendencia de Jesús es un linaje, es hijo de David. Viene un linaje de real, viene el linaje de rey. Y dice aquí, según la carne. Mire qué tremendo, qué importante esto saber. Y segunda cosa que les enseña aquí, en segundo lugar, les dice aquí, que según fue declarado hijo de Dios, mire, o sea, es hijo de David terrenalmente hablando. Por eso que aquí muchos le decían al Señor, Jesús, hijo de David, ¿verdad? Le decían porque ese era el linaje terrenal que tenía, la descendencia terrenal. Pero aquí sucede algo bien importante, que inmediatamente está hablando con judíos. No me pierda de ese punto de vista, que es muy importante, porque hay muchos que piensan que la carta de los romanos fue dirigida al pueblo gentil, y no es así. Fue dirigida a la comunidad judía que ya estaba ganada y ya estaba
trabajando allá. Algunos pues piensan que el apóstol Pablo solamente escribió al pueblo gentil, pero también vemos que también está estudiando y también está enseñando incluso al mismo pueblo, al pueblo judío y al pueblo gentil. Ahora mire usted, dice aquí que fue declarado hijo de Dios por el poder, conforme al Espíritu. Mire qué tremendo, qué hermoso, al Espíritu de santidad y por la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué hermoso. Los que han venido conmigo estudiando todos estos discipulados, nos vamos a dar cuenta desde la resurrección que hablamos ya allá en el tiempo de la Semana Santa que estuvimos conversando aquí mismo, en este mismo punto, hasta este momento, nos estamos dando cuenta que qué relación tan importante tiene de la línea, por la línea espiritual que el Señor Jesucristo haya resucitado. Porque eso lo declara Él, lo declara hijo de Dios, de una forma tácita y de una forma contundente. Eso no ha pasado con ningún otro profeta. Eso no ha pasado con ningún otro enviado por el Señor aquí a la tierra. Que el Señor mismo, a través de su Santo Espíritu y el poder del Espíritu Santo, haya resucitado al Señor, y con eso lo declararon, dice aquí el apóstol Pablo, fue declarado hijo de Dios con poder. Qué hermoso. Entonces vemos esa realidad, vemos dos realidades aquí. La primera, la realidad natural del Señor. La segunda, su descendencia celestial y divina. Qué hermoso. Qué cosa más hermosa que nos quiere aquí enseñar el apóstol Pablo. Se ha interpretado aquí que el Espíritu de santidad que aquí se menciona significa la naturaleza divina de Jesucristo. Pero es muy correcto también, y ciertamente podemos ver que esta interpretación podemos aplicarla claramente al Espíritu Santo aquí, ¿verdad? Porque aquí dice conforme al Espíritu de santidad. Entonces podemos aplicar lo que esto es conforme al Espíritu Santo. O sea, conforme al Espíritu Santo fue, hermanos amados, declarado con poder como hijo de Dios. Mire qué hermoso lo que nos estamos quizás enterando en este momento. Ahora, el Espíritu Santo siempre fue testigo, amado hermano, siempre fue testigo de la divinidad de Jesús. Siempre el Espíritu Santo fue testimonio y fue testigo de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Por ejemplo, nosotros podemos ver eso en el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, nosotros podemos ver ahí algo bien importante. Mire lo que dice aquí, Hebreos 9, 14. Dice aquí, cuanto más la sangre de Cristo, y mire lo que dice aquí, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purifica vuestras conciencias de las obras muertas para servir a un Dios vivo. Qué definitivo y contundente esto. Qué definitivo que el mismo Espíritu Santo, como lo enseñamos cuando estudiamos la epístola a los Hebreos, sea el que da testimonio, sea el que entrega la ofrenda, que se llama Jesucristo, para el perdón de todos nuestros pecados. Mire qué hermoso. Ciertamente el Espíritu Santo aquí también tuvo que ver, igual manera como lo está mencionando también allá en el libro de Romanos, acerca de la resurrección. Siempre el Espíritu Santo estuvo en todo momento con Jesús. Eso para mí es tan hermoso, porque si lo queremos aplicar hoy en nuestra vida, vemos que el Espíritu Santo también está en todo momento con los hijos de Dios. Mire qué hermoso y qué glorioso ese sostén espiritual que podemos tener nosotros cada día, ¿verdad? Entonces Dios está siempre interesado en que nosotros podamos trascender y vivir una vida espiritual. No estamos solos. Hermano, quisiera que usted entienda bien esta parte. El Hijo de Dios no está solo. Usted tiene un compañero, más adelante vamos a estudiar, tiene un paracleto, tiene un abogado, tiene un intercesor, tiene un mediador que se llama Espíritu Santo de Dios aquí con nosotros. Mire qué tremendo. Entonces, seguidamente, después de todo esto, nosotros vemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Y su función da una vida de santidad. Por ejemplo, en el capítulo número 8, vamos a regresar al libro de Romanos. En el capítulo 8 de Romanos,
Mire cómo habla el apóstol que está enseñando aquí, el apóstol Pablo, cómo habla que es la ley espiritual y nos mete a otra dimensión. A los judíos en ese momento les está enseñando, les está dando un comunicado, cómo somos metidos nosotros a una relación de vivir en la carne, de vivir en las obras de la carne, cómo somos introducidos a un mundo espiritual, a otra nueva dimensión, cuando aceptamos al Señor Jesucristo y cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestro corazón. Miren lo que dice Romanos 8:2, vamos a irnos allá. Romanos capítulo 8, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu, escuche bien, y aquí comienza el apóstol a hablar de leyes. ¿Y quién es mejor que los judíos que habían aprendido durante toda su vida, habían hablado de ley? Sabemos muy bien que el libro de Levítico, por ejemplo, es la ley para ellos. Y sabemos nosotros que ellos conocedores como la Torá, eran conocidos de todos los mandamientos, tanto escritos como orales, que también se les daban a los judíos. Entonces ellos saben muy bien de lo que el apóstol les está enseñando aquí. Quizás para nosotros sea un poquito complicado entender esto. ¿Por qué aquí hablan de ley? ¿Por qué el apóstol hace una comparación de las cosas espirituales conforme a una ley? Entonces vamos a ir entendiendo un poquito mejor acerca de esto. Vamos a ver esto lo que dice aquí el apóstol. Porque la ley del Espíritu, escúcheme bien, la ley del Espíritu, y esto podríamos ponerlo ahí, una rayita para no olvidarnos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice y es enfático aquí, te ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo énfasis! Yo creo que, hermano, con todo el respeto y sin equivocarme, yo creo que esta es una parte fundamental. Yo creo que creo que es una parte fundamental en la vida del creyente. Es una parte, hermano, que cuando usted conoce esto, hay personas que en la parte civil, en la parte natural, en la parte humana, conocemos algo de la ley, conocemos algo de derecho. Y cuando alguien quiere violentar nuestros derechos o quiere violentar nuestra capacidad legal, nosotros decimos, yo conozco mis derechos, yo conozco cómo son mis derechos, yo conozco cuáles son mis derechos. Y qué hermoso eso, qué hermoso que hay muchas personas que conocen sus derechos. Por eso que muchas personas cuando son arrestados, le dice la persona que viene a ser confrontado, le pregunta a aquel que está ejecutando la orden de captura, léame mis derechos, ¿cuáles son mis derechos? Y aquí hay algo muy hermoso, y le nombran obviamente la ley a aquella persona. Y aquí hay algo muy hermoso, que el apóstol Pablo les está hablando de ley a aquellos que habían vivido toda su vida en base a una ley. ¿A qué ley habían vivido, pastor? Habían vivido en base a una ley del pecado. Ellos habían conocido muy bien esta ley. Ellos habían conocido muy bien que era la transgresión a una ley. Ellos sabían que era violentar un artículo de la ley. Ellos eran muy conocedores. Es más, son expertos en situaciones de ley. Yo no conozco a uno que sea judío o que por lo menos se diga serlo. No conozco a uno solo que no sepa sobre las leyes dadas en el Sinaí o sobre las leyes escritas por Moisés en la Torá. Son expertos, hermano. Créame que cuando yo escucho a algún rabino, cuando escucho, hermano, a alguna de estas personas serias, pues por supuesto, y doctos en la materia, es impresionante saber las eminencias, cómo ellos han desarrollado por milenios enseñanzas y escritos, ¿verdad? Por ejemplo, está Rashi, ¿verdad? El rabino Rashi, ¿verdad? Que tiene hasta una Torah que se llama la Torah con Rashi, están el Mazarot, están tantos libros, hermano, tantas cosas hermosas, expertos en leyes, expertos en la ley que les fue dada aquí en la tierra, una ley que fue escrita con el propósito de que ellos puedan sobrellevar ciertas cosas, ciertas costumbres y hasta cierta cultura que se les fue otorgada a ellos para desarrollarse aquí, para tener comunión con Dios como el pueblo de Dios.
Pero aquí el apóstol habla de otra ley. Quiero enfatizar esta otra ley, muy interesante. La ley que dice aquí el apóstol Pablo y que hace referencia, que no es la misma, ojo con esto, no es la misma la ley del Espíritu que la ley que recibieron ellos acá. Ojo con esto. Tampoco quiero decir que la ley del Espíritu transgrede la ley que recibieron aquí. Ojo con eso. Lo que le quiero decir yo es que a través de la ley del Espíritu, ahora esa ley que era muerta, esa ley que no tenía razón para algunos, esa ley que era difícil de llevar para otros, se convierte en vida a través de Cristo Jesús y a través de la fe en el Señor. Y dice ahí, no lo digo yo, lo dice la Escritura en el libro de Romanos. Por eso es que hay muchos rabinos que no les cae bien este versículo y ni este libro tampoco. Y muchos incluso hasta lo desechan. Hablan y dicen que el apóstol Pablo no tenía, o Saulo como le llaman a ellos, ¿verdad? No tenía esa potestad para escribir esto. Pero mire qué tremendo, qué hermoso, porque aquí nos está diciendo que hay otra ley que el apóstol Pablo quiere presentar, en este caso al pueblo judío y a la iglesia gentil y a todos nosotros. Dice que hay una ley que se llama la ley del Espíritu de vida en Jesús. Y dice él que esa ley nos ha librado. Y yo me preguntaba, y yo creo que usted también se está preguntando, ¿y de qué nos libró? ¿De qué nos libra esta ley? Lo que sabemos un poquito de leyes, sabemos y somos conocedores que cuando una ley suplanta otra, se conoce como ley superior. Entonces, esta ley superior que se llama la ley del Espíritu, como que liberta a aquellos que vivían, por decirlo así, como condenados bajo una ley estricta que los llevaba o que les refregaba cada momento el pecado y obviamente los llevaba a la muerte. Entonces, mire qué tremendo. Entonces, esta es la primera obra que realiza el Espíritu Santo de Dios. Es una obra hermosa. ¿Cuál es la obra, pastor, que realiza el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra? Primeramente, de libertarnos de una esclavitud de pecado cual llevábamos nosotros, de una esclavitud continua de pecado. Ojo con lo que estoy diciendo. El pecado, antes de conocer a Cristo, se enseñoreaba de nosotros. O sea, como nosotros vivíamos espiritualmente muertos, aunque usted haya sido perfecto, ojo con esto, porque hay muchos que me han escrito y me han dicho, pastor, pero yo no he hecho nada, yo he vivido una vida santa, yo he vivido una vida, aunque no iba a la iglesia, pero yo era una buena persona. Está bien, usted tenía una buena alma, tenía un buen cuerpo, pero su espíritu estaba, dice la Biblia, que estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces, lo que hace la ley del Espíritu es avivar el espíritu. Cuando recibimos a Cristo, lo que nos hacen es, nos despiertan el espíritu, la parte que está en nosotros, lo que somos nosotros, la esencia nuestra, que es espiritual, nos levanta, y el Espíritu Santo lo que hace es enseñarnos a vivir la vida conforme Dios quiere que nosotros vivamos. Ya no mediante un recuadro de leyes, de costumbres, de cultura, de actos, de días, de fiestas, de feriados, de posiciones, de algún tipo de ritual, sino que ahora nos lleva a una ley que se llama la ley de la libertad, la ley de poder tener contacto con Dios. No es una ley para pecar, ojo con lo que le estoy diciendo, porque por ahí hace muchos años se inventó una religión por ahí que se llamaban que decían que todos eran salvos y siempre iban a ser salvos, ¿verdad? Y ellos pues decían que no hay problema, que la gente puede pecar. Ojo con eso, no estoy diciendo aquello. Lo que yo le estoy diciendo hoy, que hay una ley que en Cristo nos ha libertado precisamente de la ley de ir a pecar. Nos ha libertado. O sea, ahora tenemos nosotros en Cristo algo muy hermoso. Tenemos algo que se llama, primero, conciencia. Y segundo, ahora tenemos algo en nosotros que se llama el libre albedrío. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo, pastor?
el Espíritu Santo lo que nos hace es fortalecernos para que nuestro libre albedrío ya no esté más esclavo del pecado y menos de la muerte, en el nombre del Señor. Pero fíjese usted cómo el Señor viene desarrollando la enseñanza espiritual aquí, y qué hermoso que vemos que el Espíritu Santo actúa. Mire, escúcheme lo que voy a decir, por favor. El Espíritu Santo no es alguien que está ahí, hermano, sentado sin hacer nada. El Espíritu Santo es algo que actúa en nosotros. Es algo que está trabajando en nosotros. Es algo que está desarrollando en nosotros. Mire lo que pasa aquí. Vamos a leer en el capítulo número 8, en el versículo número 5 y 6 de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Vamos a ver lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo. Dice aquí, ¿qué significa, amado pastor? ¿Qué significa, amado oyente, vivir una vida conforme a la carne? ¿Y qué significa vivir una vida conforme al Espíritu? Porque eso es muy interesante. Porque usted va a decidir, gloria, déjeme tomarme un trago, amado hermano. Gloria a Dios, está muy rico ese tecito. Usted tiene la capacidad, qué hermoso esto, de descubrir esto. Usted tiene la capacidad de decidir, con la ayuda del Espíritu Santo, qué clase de vida quiere llevar usted aquí en la tierra. Ojo, una vez que usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y le envían esa ayuda para que usted pueda fortalecerse en el Señor. Mire, dice Romanos 8, 5 y 6, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero al Espíritu, y está con E mayúscula ahí, sintonizando que es el Espíritu Santo de Dios, en las cosas del Espíritu. Versículo número 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Qué hermoso versículo. Entonces, amado hermano, amado amigo, amado oyente que me está en esta noche escuchando y viendo por esta transmisión, usted decide. El Espíritu Santo está con usted, pero usted es el que toma la decisión más importante en su vida. Usted es el que va a tomar la decisión de qué clase de vida quiere usted llevar aquí en la tierra. O pone la mirada y su mente, mire qué hermoso. Aquí nos habla de algo tremendo. Vamos a ver si estudiamos la próxima semana algo acerca de la mente del cristiano. Pero mire qué tremendo, porque aquí nos habla en dónde usted ha puesto su mente, no su cerebro. Ojo con esto. Hay personas que se han confundido y piensan que el cerebro es la mente. El cerebro es un músculo. La mente es como la nube, la memoria donde están guardadas las cosas. Entonces, ¿dónde usted pone su mente? O la pone en la tierra o la pone en el cielo. Eso es muy importante saberlo. Eso es lo que define quién es espiritual y quién no es espiritual. Es dónde está su mente. El Señor Jesús lo enseñó también de otra forma. El Señor lo dijo, donde esté su tesoro, ahí también estará su corazón. ¡Qué hermoso! Porque aquí el apóstol Pablo lo que nos quiere decir es eso. Entonces el cristiano no es, hermano, voy a ir un poquito de retro. Aquí el apóstol le está diciendo, el creyente, el Hijo de Dios, no es conforme a lo que se viste o conforme a los días que guarda o conforme a lo que come. Es conforme a dónde está su mente. Eso es muy importante saberlo. Porque lo que nosotros definimos como vida espiritual o como vida cristiana es lo que nos va a definir lo que somos. Ya lo dijo el apóstol al comienzo, cuando leíamos en el versículo número, en el capítulo número 8 de Romanos, versículo 9. Ya lo dijo el apóstol,
que si alguno no tiene el Espíritu Santo, ese no es de él. Y en ese sentido hablando, aquí lo que dice Romanos 8 es: el que no tiene sus pensamientos en las cosas espirituales no puede hallar el Espíritu. Porque el Espíritu Santo de Dios trabaja y actúa de acuerdo a lo que nosotros queremos llevar. ¿De qué te sirve si tú vas a la iglesia o qué sé yo, eres creyente, pero tu mente no está en las cosas espirituales? Sino que, mire lo que dice aquí: porque la mente puesta en la carne es muerte. ¿Y cómo puede suceder esto, pastor? Esto es impresionante. Esto es, hermano, hasta temerario. Porque quiere decir que una persona puede estar mal definido en sus pensamientos. Y puede creer que con comer una comida especial o con guardar un día a la semana o con hacer un tipo de cultura terrenal, puede estar creyendo que está haciendo la voluntad de Dios. O por guardar ciertas leyes tradicionales, puede creer esa persona que está haciendo algo para Dios. Pero qué interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo, nos cambia la figura. Dice que los que viven, mire qué tremendo, vuelvo al ataque y a la carga con esto. Dice los que viven. Y habla de los que viven y nuevamente reafirma: y los que viven conforme al Espíritu. 2 veces la palabra viven aquí. Y fui a investigar un poquito allá la palabra vive. Y es algo que nombra como forma de vida diaria. Dice aquí, los que viven diariamente, podríamos parafrasear así, conforme al Espíritu o a las cosas del Espíritu. Esos son del Espíritu. Y los que viven conforme, poniendo su mente en las cosas terrenales y de la carne, obviamente son personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 6 lo declara: porque la mente puesta en la carne es muerte. Y cuando el Espíritu viene a un cuerpo, cuando el Espíritu viene a un creyente, lo que hace es vivificarlo. No pueden haber dos aguas en una misma persona. O eres vivo o estás muerto. O eres luz o eres tiniebla. O eres sal o eres insípido. Entonces dice aquí: pero la mente puesta en el Espíritu, mire qué tremendo, qué hermoso, es vida y paz. Usted se siente con vida y también se siente lleno de paz, lleno de sosiego, lleno de bendición, porque sabe bien que Dios está con usted. Entonces, nos dejamos guiar por un monitor que habita en nosotros. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios y estamos atentos a oír su voz. Ya no solamente algo terrenal, algo que cumplir, sino que dice por ahí un versículo: los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son hijos de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que el Espíritu Santo de Dios nos revela cómo Él vivifica y cómo Él sana nuestro cuerpo mortal. Tenemos un cuerpo mortal, eso es obvio. Este cuerpo es un cuerpo mortal. Pero el Espíritu Santo sabe cómo vivificarlo. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Y si podemos nosotros leer en el versículo 11, ahí mismo dice: y si el espíritu de aquel, mire lo que dice en el versículo 11, vaya a leerlo en su Biblia conmigo. Versículo 11 dice lo siguiente: si en el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios lo que hace es vivificar nuestro espíritu que estuvo muerto. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, sabiendo nosotros que el Espíritu Santo es la fuente, escúcheme bien, amado, escúcheme bien, hermano querido, escúcheme bien, hermano oyente. El Espíritu Santo es la fuente de nuestra vida, tanto física como mental. El Espíritu Santo es la fuente de nuestra vida física y también es la fuente de nuestra vida mental. Es donde Dios quiere llevarnos, donde el Señor quiere atraernos. Por eso es que es tremendo
Cuando nuestro espíritu está, hermano, ahí sin ganas de orar, sin ganas de leer la Biblia, sin ganas de estudiar, con problemas, abatido, hermano, el cuerpo se va a enfermar. Y obviamente los pensamientos, hermano, y los sentimientos y el alma están por el piso. Pero cuando usted llena su espíritu, cuando usted lee la palabra, cuando usted ora, cuando usted está ahí ferviente en oración, cuando usted está ferviente en fe, hermano, aunque el cuerpo esté enfermo, el espíritu logra vivificar y sanar su cuerpo. Por eso es importante, hermano, primero sanar el alma, primero sanar, perdón, el espíritu, hermano, porque muchas veces los cuerpos están enfermos, porque Dios está sanando un alma. Entonces, ¿cómo lo restauramos, pastor? Lo restauramos a través de un espíritu vivificado y restaurado, obviamente. Entonces, el cuerpo humano consiste en algo más que un marco humano exterior. Lo que usted ve aquí afuera es el reflejo de lo que está aquí adentro. Por eso dice, por ejemplo, la Biblia en uno de los salmos, que el corazón alegre hermosea el rostro. Mire, lo que está adentro refleja afuera. Entonces, si un espíritu está mal, obviamente usted va a ver una persona toda desanimada, toda desastrosa, todo que ya no tiene fe, que quiere matarse, que quiere ahorcarse. Hace poco murió un personaje público, de la vida pública, muy importante aquí en la ciudad de Guayaquil. Y decían que este personaje tenía algunos problemas. Y la gente se sorprende porque es un atleta, un deportista, un hombre dinámico. Hoy escuchaba en las noticias que cuando él llegaba a los noticieros, porque fue presentador de noticias en un canal, en varios canales importantes de aquí en nuestro país, que llegaba a hacer flexiones de pecho y que él tenía un físico impresionante y que raro que muere del corazón. Todo el mundo se pregunta ¿por qué murió del corazón? Si supuestamente un atleta tiene bien su corazón. Pero alguien dijo por ahí, los problemas lo agobiaron y tuvo tantos problemas que el pobre personaje sucumbió en la depresión, sucumbió en los problemas y obviamente llegó al colapso de su cuerpo. Y ahí es lo que quiere, eso es lo que quiere enseñar la palabra de Dios. Cuando tú tienes un espíritu que está devastado, hermano, no esperes tener un cuerpo, hermano, sano. Pero cuando tú tienes un espíritu vivificado por el Espíritu Santo de Dios, te aseguro que aún las enfermedades van a echarse fuera en el nombre de Jesús. Pero fíjense qué tremendo. Entonces, el Espíritu Santo es la fuente de nuestra fuerza, tanto espiritual, física y mental. Qué tremendo. Entonces, el cuerpo humano consiste en algo más que un personaje exterior. Consiste en un sistema, contiene, por ejemplo, en nuestro cuerpo, por ejemplo, contiene un sistema nervioso interior y los fluidos y corrientes. Mire qué tremendo, que está químicamente demostrado que según la actitud que tiene, hermano, lo que estamos pensando, lo que estamos, hermano, ahí desarrollando, funciona también en nuestro resto del organismo. Hay hormonas que segregan ciertos químicos importantes. Hace poco, hermano, cuando entramos en el tiempo de la pandemia, yo me preocupé mucho y busqué un médico porque me sentí un poquito delicado, lo doy como testimonio. Y quizás me está viendo el doctor Carchi ahí por la transmisión y le agradezco mucho a él. Y le digo, doctor, ¿qué será que me está pasando? Parece que se me va a parar el corazón y todo eso. Y me dijo el doctor lo siguiente: pastor, lo que usted tiene es problema de que todas las personas que están pasando un momento de encierro en este momento, el cerebro segrega ciertos químicos por estar encerrado y usted no está cogiendo sol, usted no está en el aire y todas esas cosas. Entonces ha dejado de segregar ciertos químicos y eso produce algo que se llama ansiedad. Y la ansiedad es producida por la falta de ciertos elementos. No me acuerdo ahora bien lo que me dijo, pero esos elementos hacen que el cuerpo no se sienta igual y se sienta como que se está muriendo. Entonces, pastor, esta es la medicina. Salga a coger sol un momento a las 11 de la mañana, quémese un rato, haga deporte, olvídese un momento. Y así fue, lo hice y se acabó la ansiedad. Entonces, pero fíjese usted cómo el cuerpo responde a ciertas cosas, a ciertos impulsos, a ciertas energías, ¿verdad? Que está en nuestro propio, porque nuestro organismo es material. Eso estamos de acuerdo todos. Ahora, dentro de todo lo que nosotros tenemos en vida, ¿verdad? Esa vida que tenemos, milagrosamente, es llenada
por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y el Espíritu de Dios comienza a hacer cosas de manera muy importante en nosotros, ¿verdad? Voy a ir avanzando un poquito para poder seguir a donde queremos ir. Entonces, fíjese usted que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que está puesto por una razón muy importante. Y la razón importante aquí, hermano, es que Dios quiere hacer con nosotros una vitalidad. Mire lo que dice acá, en el capítulo 8, versículo 14. 8, versículo 14. Vamos a leer, déjeme ver si no. Ok. 8, versículo 14. Dice aquí el apóstol lo siguiente. Búsquelo ahí en su Biblia. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, mire qué hermoso. Todos los que son guiados por el Espíritu. Y apúntelo usted ahí en su Biblia. Le repito, Romanos 8:14, para meternos en la memoria. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire que no dicen los que pertenecen a tal iglesia, no dicen los que pertenecen a tal denominación, no dicen los que son así, los que son allá, los que visten aquí, los que comen esto, los que hermano, es tremendo. Los que guardan el lunes, los que guardan el miércoles. No, ahí no dice eso. Ahí dice algo más importante. Ahí dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces usted tome la definición. Usted defínase hoy. Como le dijo acá Josué, allá en el libro de Josué. Ustedes decidan a quién sirven, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es una decisión de familia. Pero hoy vamos a tomar una decisión personal de creyentes. ¿A quién seguimos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos direccionamos? ¿O nos direccionamos a la carne o nos direccionamos a las cosas conforme al Espíritu? Ese es el dos caminos, no hay un camino en medio. Estamos a la pronta venida del Señor. Es eminente, pero tenemos que estar preparados. Ahora, mire lo que dice el apóstol mismo, enseñando aquí en Romanos 8:4. Vaya conmigo, por favor. Romanos 8:4. No se despegue de su Biblia, por favor. Romanos 8:4. Dice la palabra de Dios. Para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros. Ay, pastor. O sea que hay requisitos. Sí. Los judíos sabían de esto. Y los judíos tenían requisitos legales que cumplir. Escúcheme bien esto. Esto es muy delicado lo que voy a decir. Ellos tenían requisitos legales que cumplir, requisitos que los leían o que eran informados por aquellos requisitos, lo que le llamamos la ley oral. Ellos tenían que cumplir ciertas cosas. Pero qué interesante que el apóstol Pablo aquí enseña y dice, ¿cuál es el requisito para cumplir la ley o para que se cumpla la ley en nosotros? Así como lo especifica el versículo. Dice que no andamos ya conforme a la carne. ¿Cuál es el requisito, pastor? No andar conforme a la carne, sino como pastor tenemos que andar conforme al Espíritu. Qué tremendo. Entonces usted decida, ¿quiere vivir conforme a la carne? Las leyes espirituales de la carne. Y no estoy hablando solamente de pecados, porque ojo con esto. Hay quienes dicen, pastor, yo no peco. Ojo con esto. Yo no peco. Pero sin embargo, tú no cumples la ley del Señor, la ley de libertad del Señor en tu espíritu, que es vida. Entonces tú crees que por dejar de hacer o por hacer, estás cumpliendo lo que el Señor quiere en tu vida. Entonces tú dices, no, pastor, si yo estoy guardando el miércoles, yo estoy guardando el sábado, yo estoy guardando el domingo, yo estoy cumpliendo los preceptos, estoy cumpliendo los mandamientos, estoy cumpliendo toda la Torá, estoy cumpliendo toda la Biblia, raja tabla, pastor, cosa que dice ahí, cosa que lo hago. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de que se cumpla la ley espiritual en nosotros. ¿Y cómo es eso, pastor? Definitivamente que no andamos conforme a la carne. O sea que nuestro pensamiento no está puesto en las cosas terrenales, sino es que nuestros pensamientos están puestos en las cosas espirituales. Y todo lo que hacemos, lo hacemos conforme a lo que le agrada a Dios. ¿Cómo lo explico mejor esto, pastor? Romanos 8:11, y vamos a tener una lectura ahí de este versículo que dice,
Pero si el espíritu de aquel que resucitó de entre los muertos, lo que le comunicaba hace un momento, mora o habita en vosotros, el mismo, mire, esto no es cuestión de hacer o dejar de hacer. Esto es cuestión de dejarlo hacer al Espíritu Santo de Dios. No es usted el que tiene que meterse. No es usted el que tiene que hacer. Por eso que usted, en su tiempo de oración, usted clame a Dios y diga al Espíritu Santo de Dios, ayuda a mi vida. Espíritu Santo de Dios, restaura mi vida. Espíritu Santo de Dios, dame fuerza, dame fortaleza. Por favor, dame fortaleza para soportar quizás esta tentación, quizás este problema, quizás esta angustia, quizás esta persecución. Están hablando mal de mí, Señor, están haciéndome daño. Pues entonces métase en el Espíritu Santo de Dios y busque el propósito de Dios en su vida. Mire lo que dice aquí, ya vamos a ir concluyendo. Espérenme unos minutos más, por favor. Dice aquí, el mismo. ¿Quién fue el que resucitó a Cristo? ¿Qué fue lo que leímos nosotros en Hebreos? ¿Quién lo resucitó a Cristo? El Espíritu Santo de Dios. ¡Qué tremendo! Miren lo que dice. El mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también le dará vida a vuestros cuerpos mortales. Este cuerpo mortal, hermano, escúcheme como oído circuncidado, como dice mi apóstol. Nosotros no somos ya de este mundo. Nosotros, aunque vivimos en estos cuerpos mortales, ya nosotros fuimos vivificados por medio del Espíritu Santo de Dios. Dice, ¿cómo fuimos vivificados, pastor? Ahí está, por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios habita en ti, tú eres una persona diferente. Por eso que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar lo que vemos, cuidar lo que hablamos, cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que sentimos, lo que tocamos, dónde vamos, con quién hablamos, dónde nos sentamos. ¿Por qué, pastor? Porque somos del Espíritu, no somos ya de nosotros. Ya nosotros vivimos para la carne. Ahora somos de Cristo. ¿Y cómo somos de Cristo, pastor? A través de su Espíritu Santo que vive en nosotros y nos enseña cada día a vivir una vida conforme le agrada a Dios. No una vida de ley, de pecado, que esto es pecado, que esto no es pecado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ya vencimos la ley del pecado y la muerte y ahora vivimos una ley que se llama la ley de vida en Cristo Jesús. Y el apóstol lo sigue especificando, vaya conmigo. Romanos 8, 12 al 14. Vamos a leer varios versículos allá, por favor. Dice la palabra de Dios, ya voy a avanzar un poquito. Quizás nos quedamos para el día miércoles para ir despacio y no ir apurado, porque esta es una carta muy larga, muy grande. Entonces, una epístola grande. Así que, hermanos míos, Romanos 8, 12 al 14. Así que, hermanos míos, somos deudores. ¿Usted le debe a alguien? Sí, usted es deudor. Pero dice aquí, no a la carne. Repítalo conmigo si usted está ahí en su casa, quizás gozándose como me estoy gozando yo también. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne. Ojo usted, a la carne no le debe nada. Al mundo no le debe nada. Al pecado no le debe nada. A la ley terrenal no le debe nada. ¿Por qué dice aquí? Así que, hermanos, somos deudores no a la carne. Para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Qué tremendo. Pero si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Mire, entonces escúcheme, amado. Yo estoy con esta unción hermosa de conocer lo que el apóstol Pablo quiere aquí indicarnos. No es lo que usted haga. Discúlpeme, hermano, que sea tan tajante. No es lo bueno que usted sea. No es lo buen hombre o la buena dama que usted sea. Es lo bueno que el Espíritu Santo puede hacer en su vida. Que usted se rinda a Él, como decía la alabanza en algún momento, yo me rindo a Él. Que usted se rinda y que sea el Espíritu de Dios. Que usted pueda decir, yo soy lo que soy por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me ha cambiado. Me cambió hace
35 años que lo conocí. Y ha venido haciendo un proceso que ha sido difícil para el espíritu, pero lo está consiguiendo. Está cada día renovando, como dijo el apóstol Pablo, cada día muero para que él viva. ¡Qué hermoso! Entonces fíjense lo que dice aquí. Pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No es por su buena conducta, no es por lo que usted haga, no es por los días que usted guarde. Vuelvo a ser contundente con eso. No es por lo que usted se ponga, por cómo usted se vista, por lo que no se vista. No es por eso, amado hermano. No es por los rituales y por las cosas que usted haga. Aquí dice bien claro que es por el Espíritu. Usted no tiene por qué tocar, usted no tiene por qué meterse. Es el trabajo del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y sobremanera, dentro de nosotros, Él está haciendo un trabajo, hermano. Lo que éramos ya no somos. Lo que éramos en el pasado, definitivamente el viejo hombre se murió. Cuando usted le pregunten, ¿y qué de tal de Ricardo Abad de hace 50 años atrás, de hace 20 años atrás? Qué pena, ese hombre se murió. Ese hombre murió y lo enterramos allá en el año 81, 82 creo, cuando lo bautizaron en agua. Ahí murió. Murió el viejo hombre y comenzó a vivir un nuevo hombre, un nuevo hombre en Cristo. Porque dice el versículo 14, ojo con esto, amado, usted que me está escuchando allá. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y esta versión me encanta, la versión de las Américas, los tales son hijos de Dios. Qué hermoso. ¿Cuáles son los hijos de Dios, pastor? Son los que van a la iglesia tal, son los que son de tal denominación, esos son los hijos de Dios. Hace unos 20 años atrás, allá me enseñaron, solo los que nosotros tenemos aquí, de tal denominación, con tal situación, esos somos los hijos de Dios. No, hermano, está equivocado. O los que guardamos los días lunes, los martes, los viernes, los domingos, qué sé yo, esos son los que son hijos de Dios. El resto no son hijos de Dios. Solo los que nacimos en Israel o somos los descendientes en Israel, esos son los hijos de Dios. Está equivocado. Los hijos de Dios, según Pablo, escrito en la epístola en Romanos 8, 12, versículo 14. Porque los que son guiados, dígale usted allá, ¿cuáles son los hijos de Dios, pastor? Son los que nacieron en Guatemala, los que nacieron en Ecuador, los que nacieron en el África, los que nacieron en la China, los que nacieron en Israel. ¿Cuáles son los hijos de Dios, pastor? Son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esos son hijos de Dios. Somos obviamente un Israel espiritual, pero somos hijos mediante, acuérdense que hay descendencia natural y descendencia espiritual. Somos hijos por medio de la descendencia espiritual de Dios. El Espíritu Santo sabe quién es usted. El Espíritu Santo sabe, quizás ni su pastor sepa quién es usted. Quizás ni su mamá sepa quién es usted. Pero el Espíritu Santo de Dios ya lo tiene visto porque lo concibió desde antes de la fundación del mundo y sabe que tiene que atraerlo con lazos de amor al Señor. Él sabe que tiene que cuidarlo, él sabe que tiene que prepararlo para que sea usted la novia de Jesucristo. Por eso dice Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados, escuche eso, anótelo, hermano, subraye, por favor. Nunca se pierde ese versículo. Cuando alguien quiera, hermano, ponerlo contra la pared, contra algún dogma, contra algún precepto, contra alguna situación de alguna religión y quiera decirle, es que tienes que estar con nosotros, qué sé yo, porque si no estás con nosotros no eres hijo de Dios, si no vas hasta este lugar no eres hijo de Dios, si no te pones este vestimenta, este vestido, si no te pones aquello, no eres hijo de Dios. Dígale Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Aquí dice, los tales son hijos de Dios. Pastor, hay otra referencia de eso en el libro de Juan. El Señor lo dio a conocer. El Señor Jesús, Jesús de Nazaret, o Jesús Hamashiach, como usted le quiera llamar, Él lo enseñó y dijo lo siguiente: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. ¿Para qué? Para que el amor con el que tú me amaste también esté con ellos. Qué hermoso, qué hermosa lectura, hermano. Qué hermoso lo que el Señor nos enseñó. Que Él, el propósito era de enseñarles cuál es el amor de Dios a sus discípulos,
para que ellos también luego le enseñen a otros. No les enseñó ley, hermano. Él la cumplió la ley, la guardó la ley, pero trajo una nueva ley, la ley del Espíritu. ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Aquí dice los hijos de Dios como tema. Obviamente el tema es puesto por los que transliteraron la Biblia, pero quiero leer el contenido. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo somos llamados? Somos llamados, ¿puede repetirlo conmigo? Somos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice aquí el apóstol Juan. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Eso es lo que el diablo no quiere que usted y yo sepamos, porque él sabe que contra un hijo de Dios no puede hacer absolutamente nada. Somos hijos de Dios. Repítalo conmigo, ahí usted en su hogar. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo engendrado espiritualmente de Dios. Por eso, dice aquí el apóstol, el mundo no nos conoce porque no le conocieron a Él. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu con nosotros? Nos está dando a conocer cada día a Dios. Por eso que yo no tengo que hacerme conocer como pastor a usted. Mi misión como pastor es que usted lo conozca a Él, no a mí. Mi misión como pastor es que usted conozca a Cristo, que Cristo le sea revelado cada día a usted. No que usted me conozca a mí, sino que usted conozca cada día más de Cristo. Que el Espíritu Santo cada día haga con su vida lo que Él planificó desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea Dios. Y para terminar y luego continuar el día jueves con la misma enseñanza en la parte 2 del libro de los Romanos, que vamos a seguir profundizando, voy a terminar con esto. Romanos capítulo 8, versículo 23. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Ya no solo ella, cuando habla de ella, ya no solo ella, está hablando de la creación, lo que vemos, la parte física, la parte humana. Ya no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos, mire qué glorioso, hermano, discúlpeme, pero esta carta la vamos a leer con mucho detenimiento y con mucho cuidado, porque aquí hay tesoros, y esto que yo lo estoy pasando en breve, porque obviamente tengo pocos minutos para poder estar en esta transmisión. Ya lo vamos a ver en el discipulado personal, person to person, que tenemos en nuestra iglesia. Pero fíjese usted aquí, hermano, mire qué tremendo. Dice que, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, lo primero del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, de este cuerpo que dijimos que era mortal, tarde que temprano va a ser también redimido, porque hoy fuimos redimidos en el Espíritu, según lo que dice la palabra de Dios. Qué tremendo lo que el apóstol Pablo nos enseña. Ahora, con esto cierro y concluyo. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros de hijos? La actitud que tenemos que tener con nosotros de hijos, y ahí me voy a quedar y luego vamos a investigar el griego de lo que esto quiere decir. Lo tengo aquí, pero ya no me quedó tiempo. Lo tengo aquí en la investigación, pero luego lo vamos a hacer. Dice aquí, Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego, mire esta rogativa, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que ese sea vuestro culto racional. Pastor, ¿cuál tiene que ser mi actitud? Mi actitud debe de ser de presentar mi cuerpo. ¿Cómo lo presento, pastor? En sacrificio. Ojo, vivo porque fue vivificado por el Espíritu Santo de Dios. Santo porque nos ha santificado el Espíritu Santo de Dios. Aceptable porque el Espíritu Santo de Dios nos ha hecho aceptos, no por nuestras obras, sino porque el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nosotros. Que ese sea
vuestro culto racional. Nos aprestamos al servicio a la gran fiesta que tenemos este fin de semana en nuestra iglesia. La Iglesia de Cristo Ebenecer, aquí en Guayaquil, Ecuador. Iglesia de Cristo Ebenecer, prosperados por la palabra. Pastor Ricardo Abad, te espero este fin de semana en nuestra iglesia para gozarnos con la alabanza, para gozarnos con la unción de la enseñanza del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y siempre es un privilegio muy grande poder compartir estas enseñanzas con usted. Que Dios me lo bendiga y que tenga buenas noches, amados.